Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarlos esta semana con un tema bien interesante. Ya se los había adelantado en el en vivo que tuvimos el domingo pasado, que si no lo vieron es un largo chisme, ya saben que siempre nos extendemos, pero por acá les dejo las ligas para que se puedan meter a verlo si se lo perdieron. Pero bueno, el tema que esta semana les tengo preparado es que apenas este pasado 1 de agosto, empezando el mes, se celebran los 70 años de las relaciones diplomáticas México-India. Y entonces imagínense, son 70 años que se dicen fácil, pero que trae un montón de historia que me puse a rascarle, a investigarle y a ver todo lo que nos ha dado estas relaciones entre México e India, qué tenemos en conjunto, cómo hemos establecido diálogo, conexión, intercambio y demás. Así que hay muchos datos muy interesantes de estas relaciones que ya tienen, bueno, de hecho, diplomáticas 70 años, pero van hasta la colonia, van a mucho más. Así que aquí todos los detalles. ¿Me acompañan? Pues así es, cuando se habla de India y México, a lo mejor lo primero que se nos viene a la mente es decir, híjole, están bien lejos, ¿no? O sea, ni conozco nada o no conozco mucho porque están muy lejos. Y pues sí, nos separan 15,000 kilómetros y entonces eso nos hace que estemos literalmente al otro lado del mundo. O sea, aquí está México y aquí está India, y entonces esa distancia parecería que no hay forma de relacionarlos o de conectarnos, y no hay nada más lejano a eso. Al contrario, tenemos muchísimas coincidencias, como bueno, que somos países sobrepoblados. Vamos, México tiene el 10% de la población de India y es como la mitad de territorio, pero bueno, somos países sobrepoblados ambos, tenemos culturas milenarias ambas partes, nos distingue la calidez, nos distingue la amabilidad. Y bueno, esta relación, les decía, ha sido muy cordial y de muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, en 1947, México fue el primer país latinoamericano que reconoció la independencia de India de Gran Bretaña. Entonces, bueno, eso es muy simbólico. Años más tarde, ya el 1 de agosto de 1950, fue cuando ya ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas oficiales, y al año siguiente fue cuando ya se abrió una embajada de México en India, específicamente en la capital, en Nueva Delhi. Y de hecho, para mostrar la importancia de esa relación diplomática, del peso y del respeto que se le estaba dando a eso, el primer embajador fue el expresidente en ese entonces, Emilio Portes Gil. Y en 1962, el más famoso, el más conocido, que es nada más y nada menos que el Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, que estuvo hasta 1968 por el asunto, recordarán, de la masacre en Tlatelolco, que fue un punto político y un punto de reclamo que él hizo el renunciar. Aunque Octavio Paz ya había vivido en India en 1951, así que no era nada nuevo para él. Pero como les decía, las relaciones México-India van mucho más allá. De hecho, en el siglo XVII, por ejemplo, muchos indios fueron traídos como esclavos y transportados a México por España. Y entonces llegaban aquí a México y bueno, a Latinoamérica o Hispanoamérica. Y entonces esto también indicaba que se hacían muchísimas relaciones comerciales, que se hacían a través del galeón de Manila, Acapulco, mucho antes que pues se desarrollara el canal de Panamá. Entonces era la forma de establecer relaciones comerciales. Hay un dato bien interesante, de acuerdo con Débora Oropesa, en un artículo que se llama La esclavitud en el virreinato de la Nueva España, 1565-1673. Ella documenta que la primera persona que se sabe que viajó a México de India fue una niña esclava, que era del sur de la India, y ella llegó con el arzobispo de entonces de México y se quedó acá por ahí del siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y se dice que era cocinera. Esa es una versión documentada en un artículo establecido, publicado, ¿no? Pero por ahí también hay muchísimas historias más.
Se dice, yo supongo que es la misma niña y más bien es como se ha hecho ya la historia popular de este hecho, porque es en que a mitad del siglo XVII, así que bueno, habrá que ver. Otros reportan que esta mujer india, ya le dicen mujer, era de nombre Mira, y fue conocida después como Catarina de San Juan, ya cuando se castellanizó, digamos. Y se supone que fue secuestrada por piratas portugueses y llevada a Filipinas. De ahí de Filipinas llegó a México y fue vendida en el estado mexicano de Puebla. De ahí fue llamada China, porque todo lo que venía de Asia en ese entonces en México se le decía China. Y entonces pues estaba en Puebla, de ahí la China poblana, porque se empezó a copiar o reproducir el vestido vistoso con los colores brillantes y con los cositas bordadas, ¿no? Que se adaptó a México, que se fusionó con también las costumbres locales y es ahora uno de los símbolos pues más importantes de México para el mundo, ¿no? El famoso y hermoso vestido de la China poblana. Otro dato súper interesante que poco se habla también es que México fue clave para que India no cayera una gran hambruna, más o menos a principios de los 60. Resulta que en esa época, pues evidentemente ya la explosión demográfica era muy muy grande y entonces India empezaba, ¿no?, a tener algunas complicaciones para poder producir suficiente comida para la población creciente. Y entonces los políticos en turno supieron que en México se estaban desarrollando nuevas técnicas y entonces voltearon a México y contactaron a un agrónomo llamado Norman Borlaug, que era estadounidense, pero ya tenía 20 años, desde los 40, haciendo unas prácticas. Estaban trabajando con el trigo, una variedad enana que era resistente a enfermedades y al viento, por lo tanto la cosecha era bastante exitosa y bastante controlable, por llamarlo de alguna manera. Y entonces así fue como le pudieron compartir estas experiencias, ponerlas en práctica en India y ayudar profundamente a enfrentar ese problema. Por ahí se dice, no confirmado, que las cucarachas llegaron a India justamente por el transporte del trigo de América a India. No es reciente la comunidad india en México, esto viene desde el principio de los años 40, cuando migrantes de origen musulmán principalmente llegaron a México y radicaron en Baja California. La mayoría de las versiones indican que era por persecución religiosa que se estaba teniendo en ese momento. Y así establecieron su primera comunidad en el municipio de Tecate, ahí en Baja California, por ahí del año 1941. Y se dedicaron al cultivo del algodón y las hortalizas. De ahí después se extendieron a otras partes como Ensenada, Tijuana, Mexicali y llegaron hasta Guadalajara, esto principios de los años 40. En realidad hoy esta comunidad ha crecido muchísimo, hasta más o menos el año pasado se calculaban unas 10,000 personas. Tan solo la quinta parte de esas personas se encuentran registradas en la Ciudad de México y el resto está entre Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca y Querétaro. La mayoría son ingenieros de software, que ya saben que pues es lo más famoso y concurrido, pero también hay ejecutivos de grandes empresas indias y sobre todo también hay muchos investigadores y académicos. Algunos vienen con contratos de temporales, vamos por algunos meses, algunos sí ya residen aquí definitivamente. Entonces hay un poco de todo y cada vez vamos viendo más, ¿no? Tiendas indias, restaurantes indios, por eso está creciendo también tanta exposición y sobre todo la cantidad y calidad de los productos, ¿no? Antes habíamos de una, dos cositas, los inciensos y demás, pero ahorita cada vez tenemos mucho más acceso a toda su riqueza artesanal, de comida, cultural y demás. De hecho, también en la Ciudad de México se tienen dos templos muy importantes. Uno es un templo Sikh, ya se acuerdan que hemos platicado de ellos, y si no, bueno, por acá les dejo una liga. Y también hay un templo ISKCON, así se le llama, pero bueno, nosotros generalmente los conocemos como los Hare Krishna.
Y si quieren aprender más de India y además desde nuestra perspectiva mexicana, el más obvio es Octavio Paz, ¿no? Pero antes de él estuvieron muchos. Les puedo nombrar, por ejemplo, Alfonso Reyes, Efrén Rebolledo, José Juan Tablada, Vasconcelos, Amado Nervo. Todos ellos, si no escribieron muy directamente sobre el tema, sí escribieron con la influencia de todos los estudios y pasión que tenían sobre India. De hecho, fíjense que Vasconcelos, que ya saben que fue el primer secretario de Educación en México, por ahí de 1919 escribió estudios indostánicos durante el exilio. Cuando estaba exiliado estuvo viajando mucho y principalmente en Estados Unidos. Y ahí tuvo la oportunidad de leer todos los estudios sobre India en inglés, ya sean de investigadores o de especialistas británicos o estadounidenses. Esto empezó a delinear muchas de sus propuestas, tanto que por ahí de principios de los años 20, cuando ya estaba con sus programas de alfabetización y de educación, estableció la propuesta de poner la yoga como parte de las escuelas en todo México, entendido un poco más como un asunto de higiene, pero también habló de una dieta vegetariana y también resaltó la importancia de la práctica de la respiración, ¿no? Y de la meditación. Y entonces, principios de los años 20, yoga y meditación ya era una propuesta que formara parte de las escuelas. Y de repente creemos que son cosas nuevas. Y si te gustó este video, pues te agradezco que me pongas tu like, que me ayudes a compartirlo, que lo pongas en tus redes sociales para que toda esta historia le llegue a mucho más gente. Y bueno, no te olvides de suscribirte. Si eres nuevo, muy bienvenido. Por aquí están los botoncitos y no se olviden poner la campanita porque si no, igual ni se enteran que estoy subiendo cosas o que les estoy mandando mensajitos. Muchas gracias a los que ya están conmigo desde hace tiempo. Los quiero profundamente y les agradezco más. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengan, mientras tanto, un muy rico fin de semana.